Muy buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a hacer nuestra oración del día leyendo un pasaje que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Recién había elegido Jesús de entre los discípulos a los 12, a los apóstoles, y empieza un discurso que seguramente recordaremos, incluye las bienaventuranzas y los ay de Jesús, esta distinción entre quienes son felices y quienes no lo son. Sigue con la invitación al amor a los enemigos y el poner la otra mejilla. Y termina ahora con esta expresión que tiene su origen en uno de los primeros libros de la Biblia. Allí se dice: sean santos porque yo soy santo, dice Dios. Mateo, cuando interpreta estas palabras de Jesús, dice, y lo escuchamos hace poquito, creo que el sábado: sean perfectos como el Padre es perfecto. Y Lucas interpreta: sean misericordiosos, como el Padre es misericordioso. En definitiva, uno podría decir que se trata casi de sinónimos: la santidad, la perfección, la misericordia. Incluso uno podría decir son como los nombres de Dios. Dios es misericordia y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos regaló en el bautismo su Espíritu gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, que dicho sea de paso, el sacrificio de Jesús en la cruz es la medida que Dios usó frente a nuestro pecado, ¿no? Entonces, la invitación que hace Jesús en este momento, que nos hace, sigue en la línea de la paternidad de Dios, sigue en la línea de la santidad, de la perfección, de la misericordia, apoyados, nosotros hoy apoyados en la certeza de que derramado su Espíritu sobre nosotros, todo esto es posible de alcanzar en nuestra vida. Con propuestas muy concretas hoy: no juzgar, no condenar, eso le toca a Dios. Y en la medida en que obramos así, no seremos juzgados ni condenados. Es muy seductora la invitación de Jesús. Y después perdonar y dar, ¿no? Este perdón que surge de la experiencia, en primer lugar, de haber sido perdonado. Soy también yo un pecador cuando contemplo el pecado ajeno o las limitaciones ajenas. Soy también un limitado y Dios me perdona y me sostiene igual. Y el dar, que tiene que ver con una experiencia de la bondad de Dios, de la generosidad de Dios también. Que en definitiva, cuando doy, me hago consciente de que yo he recibido también, y he recibido en abundancia y he recibido gratuitamente. Finalmente, esta invitación o advertencia de Jesús, que viene como a resumir lo que dijo antes: la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Algún santo decía que si no éramos buenos por virtuosos, lo seamos por inteligentes. Hagamos el esfuerzo de no juzgar para que no nos tenga que juzgar Dios, el esfuerzo de no condenar para no ser condenados. Y perdonando, reconociendo nuestras propias limitaciones y entendiendo las ajenas, y dando, compartiendo las riquezas enormes que Dios nos regala, empezando por las, diría, menos importantes, que son las materiales, y las más grandes y las más importantes, las espirituales, la vida misma de Dios que queremos transmitir, el Evangelio, la buena noticia que hemos recibido para compartir, como los discípulos y como los 12 apóstoles elegidos recientemente por Jesús. Esta advertencia final que nos va entonces de algún modo preparando para nuestro encuentro con Dios. El encuentro final, el día, diríamos así, de nuestro juicio final, el encuentro también cotidiano. Qué lindo es poder terminar el día encontrándonos con Jesús, ofreciéndole lo que hemos podido, gracias a Él, hacer por otros, lo que hemos podido perdonar y lo que hemos podido dar, lo que hemos sido perdonados y lo que hemos recibido de Él.
Pidámosle que se fortalezca esta actitud, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, que intentamos también tener un encuentro muy especial con Jesús al final de este camino, en la Semana Santa y especialmente en el sábado, en la vigilia pascual, o el domingo, en la fiesta misma de la Pascua, podamos reencontrarnos con Jesús con este crecimiento interior, de ser capaces de todo esto que nos viene diciendo, de vivir en la línea de las bienaventuranzas, de evitar aquello que nos hace mal, de abrir el corazón a los otros a través del perdón, a través de la capacidad de amar a los enemigos, todas estas cosas difíciles pero tentadoras que el Espíritu de Dios nos promete que pueda hacer en nuestro corazón. Llegar a la Pascua estando más reconciliados con Dios y con los demás, libres del deseo de juzgar y de condenar, esperando no ser juzgados y no ser condenados, y siendo un poquito más generosos en el perdón y en el don de las riquezas que Dios nos permite administrar. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.